Hola a todos, bienvenidos a la clase número 4 de bioquímica, correspondiente a la unidad número 1, denominada estructura y función de aminoácidos y proteínas. Ya para esta ocasión hablaremos un poquito más de los niveles estructurales de las proteínas y lo hablaremos sobre de algunos ejemplos de proteínas fibrosas y algunos de proteínas globulares. De los niveles estructurales de proteínas, tal como en la clase anterior, le había comentado que habían 4. Una cadena polipeptídica empezada desde la estructura primaria, en donde teníamos la secuencia de aminoácidos. Recuerden que la secuencia es ver el orden en que están teniendo los aminoácidos en esa proteína. Luego de que yo veo el orden de esos aminoácidos, esta cadena polipeptídica se empieza a enrollar, tal cual como una hélice alfa, así tipo el ADN. Hasta aquí llegan las proteínas fibrosas. Luego, si queremos avanzar un poquito hacia las proteínas globulares, eso se tiene que plegar un poquito más, se tiene que enrollar un poquito más. Y hacemos como si fuese una pelotita y llegamos al nivel estructural terciario. Todo esto lo hace una sola cadena polipeptídica. Ya para este punto para acá es para las proteínas globulares, aquellas proteínas que van a cumplir una función dinámica. Fíjense que todas estas, que sean las enzimas, que si las catalíticas, que si los receptores, que si las de transporte, que si las humorales, las represoras, todas esas proteínas tienen que avanzar por lo menos hasta el nivel estructural terciario. Ahora, si nos conseguimos con varias proteínas que están en el nivel estructural terciario y estas proteínas tienden a asociarse entre sí, generan una macromolécula un poquito más grande y ese es el nivel estructural cuaternario, donde tenemos varias subunidades unidas. Hablemos un poquito de cada una de ellas. El nivel estructural primario es el nivel estructural básico, se refiere al número y secuencia de aminoácidos en la cadena polipeptídica. Acá este nivel, el único enlace presente es el enlace peptídico. En este punto, la proteína no tiene ningún tipo de actividad. La proteína no hace absolutamente nada. Pero como ya les comenté en la clase anterior, este es el nivel más pero más importante. Es en este nivel en donde se determina si la proteína va a ser una proteína fibrosa o va a ser una proteína globular o dinámica. ¿De dónde viene esta importancia? Fíjense, cuando nosotros estamos sintetizando una proteína, no es que se sintetice una proteína por sintetizarla. No es que, ya voy a sintetizar albúmina y albúmina tiene, por poner un ejemplo, tiene 140 aminoácidos. Agarramos 140 aminoácidos, los unimos y listo. No. Existe una cantidad de aminoácidos específico que debe tener la proteína y a su vez tiene un tipo de aminoácidos que debe tener esa proteína y más aún debe haber una secuencia específica de aminoácidos que debe estar presentes en esa proteína. ¿Qué me refiero? Yo tengo que tener súper claro cuál es el primer aminoácido, cuál es el segundo, cuál es el tercero, cuál es el cuarto, cuál es el quinto y así sucesivamente. Cada vez que se va a diseñar una proteína, yo tengo que ver esa secuencia. Y esa secuencia se tiene codificada en el, valga la redundancia, en el código genético. En el ADN se encuentra almacenado la información para la síntesis de todas las proteínas del organismo. Entonces, cada vez que se quiera hacer la síntesis de algo, albúmina, mioglobina, hemoglobina, cualquier enzima, cualquier receptor, cualquier hormona, cualquier molécula que sea de naturaleza proteica y requiera ser sintetizada, yo saco la información del material genético. Y del material genético, por un mecanismo que se va a ver en la unidad número 8, yo empiezo a hacer el diseño de la proteína. Yo empiezo a agarrar, ¿cuál es el primer aminoácido? ¿Será lisina? Agarro la lisina. Luego, el segundo que viene es glicina. Entonces ya uno la glicina a la lisina mediante enlace peptídico. Posteriormente, el que continúa es metionina. Perfecto, agarro la metionina y lo uno al dipéptido ya formado. Y así sucesivamente hasta que genere la proteína completa. Y así se va generando la proteína a nivel estructural primario. Esto es tan, pero tan importante que si por casualidad de la vida se incorpora un aminoácido de forma equivocada, la proteína pierde su función. Pierde totalmente su función. Ya deja de tener la función adecuada. Ya deja de ser una proteína
totalmente funcional. Puede ser que no sirva para nada o funcione a media asta. Un ejemplo claro es la anemia falciforme. La hemoglobina tiene una función particular. En el caso de que es el enlazar oxígeno. En el caso de la hemoglobina, existe un error genético en donde se cambia un tipo de aminoácido en una de las cadenas polipeptídicas de la hemoglobina, porque la hemoglobina es una proteína que está en el nivel cuaternario, es decir, son varias cadenas. Entonces, en una de esas cadenas se cambia, imagínense, estamos hablando de que en una de esas cadenas se cambia uno de los aminoácidos. Por esa simple y llana razón, la hemoglobina presente en los glóbulos rojos de las personas con anemia falciforme que tienen este defecto ya pierde su actividad, ya la actividad disminuye, no disminuye en su totalidad, pero sí ya deja de dar 100% operativo, ya baja al 50% su actividad. Por esa simple razón de que yo cambié un simple aminoácido. Por eso es que este nivel es tan, pero tan importante. Muchas veces o no funciona, o como en este caso, como la anemia falciforme, que está funcionando media asta. Entonces, por eso es que este nivel es el que determina todo. Entonces, acá, la proteína aquí en este momento no está haciendo nada y el único enlace estabilizador es el enlace peptídico. Una vez que ya está listo, sabemos cuáles son los aminoácidos que van a estar presentes en esa proteína, ya sabemos qué es lo que va a hacer esa proteína a futuro, ya lo que viene es darle forma a esa proteína. Si la proteína va a ser una proteína fibrosa, bien, entonces esa proteína empieza a adquirir una cierta forma. Una de esas formas que adquiere es una forma de alfa hélice, que es la que comúnmente se adquiere. Para poderse enrollar, la cadena polipeptídica empieza a adquirir una forma un poquito tridimensional, se empieza a enrollar alrededor de un cierto eje, y para ello se requieren de unos enlaces adicionales. Obviamente tiene que estar el enlace peptídico. El enlace peptídico no se puede perder. Si se pierde el enlace peptídico, perdemos los aminoácidos. Entonces esa no es la gracia. La idea ahora es agregar nuevos enlaces. Se agregan otros enlaces. Un enlace que también es covalente, que es como el enlace disulfuro, que se da entre dos átomos de azufre. Ahí ya están cachando entonces que es entre aminoácidos que tengan residuos de azufre en la cadena lateral R. Y sean enlaces de hidrógeno. Recuerden que los enlaces de hidrógeno se dan entre los átomos de hidrógeno que están asociados con un átomo altamente electronegativo. Si recordamos, el enlace peptídico tenía por un lado un átomo de hidrógeno unido a un nitrógeno. El nitrógeno es altamente electronegativo. Entonces, por lo tanto, ahí se puede generar un enlace de hidrógeno que le puede dar estabilidad. El intra y el intercatenario, ahí yo después se los voy a explicar un poquito. Para el caso de la hélice alfa, son enlaces que se tienden a generar dentro de la misma hélice. Por lo tanto, se tiende a llamar intracadena, porque está dentro de la misma cadena. Hay otra forma que se llama la beta conformación, que después ahorita les voy a hablar un poquito de ella, que sigue siendo a nivel estructural secundario. Hablemos un poquito más de la hélice alfa. La hélice alfa es la forma más común que se adquiere ahora en el organismo, en el cuerpo humano. Y en esta hélice, como ya les comenté, la proteína tiende en la cadena polipeptídica a enrollarse alrededor de un eje imaginario. Habitualmente es un giro dextrógiro, habitualmente. No siempre, no siempre. Pero comúnmente es un giro dextrógiro. En algunas proteínas estructurales es dextrógiro, en otras es lepógiro, en otras al revés, es hacia la izquierda. Pero es un giro que se da. De la hélice lo que sí se mantiene en ambos es lo siguiente. Es que hacia el medio está todo lo que participa en lo que es el enlace peptídico. Y las cadenas laterales R están hacia la parte de afuera. No sé si notan aquí que las pelotitas verdes es lo que está más asociado a la cadena lateral R y está hacia la parte de afuera. Eso sí es lo que debe sobresalir. Hacia el centro, lo que está formando parte del enlace peptídico, y hacia afuera, las cadenas laterales R.
y la que forma parte del enlace peptídico es lo que participa en la formación del puente de hidrógeno, lo que le estaba comentando anteriormente. Esto es una información química esto es algo esto es muy de información que no es necesario que se lo aprendan, que es tantos aminoácidos, una vuelta, tanto el eje nanómetro, eso no tiene tanta importancia. Lo que sí es importante es que se generan otros enlaces estabilizadores, como ya les comenté, enlace disulfuro y sobre todo puentes de hidrógeno intracatenarios para el caso de la hélice alfa. Y presenta un giro principalmente dextrógiro, aunque no es exclusivo. ¿Okay? Y que los átomos asociados al enlace peptídico forman el puente de hidrógeno y las cadenas laterales R están ubicadas hacia afuera. Normalmente, para que se pueda dar la hélice alfa, tiene que haber poca cantidad de ciertos aminoácidos. Estos aminoácidos que tienen que ver en poca cantidad son de esos aminoácidos que se llaman desestabilizadores. ¿Por qué desestabilizadores? Porque ellos tienden a no formar la hélice. Sobre todo cuando son muchos aminoácidos cargados, que tienen carga, bien sea positiva o negativa. Sobre todo el glutamato, la arginina o la lisina. Entonces, si tenemos mucha cantidad de ellos tienden a desestabilizar un poco la hélice. Hay algunos que no es tanto por la carga, sino por su forma, tales como la paragina, la serina, la tronina y la leucina, que es más que por la forma y el tamaño, que tienden un poquito como no a facilitar tanto la hélice. Y hay otros que son muy rígidos, que existen, pero que si está en tal cual de forma excesiva, nada, no es que no puedan existir, solo que si están en una cantidad muy excesiva, pueden desestabilizar la hélice, tal como la prolina y la hidroxiprolina. Hay otra forma que también forma parte del nivel estructural secundario, que es la conformación beta. De esta conformación beta no se habla tanto, o no se hace hincapié tanto, porque es una forma que no está presente tanto en el organismo humano. Está presente más en los organismos inferiores, que es una beta conformación en donde en vez de hacer una hélice, en vez de ser una hélice, ¿no? Acá se tiene que la cadena polipeptídica hace como un zigzag, va como derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, y se van formando como unas hojitas. Cada una de ellas se va considerando como una lámina o una hoja. Se van formando exactamente los mismos enlaces, todo con las mismas características, pero cada una de estas hojitas se va considerando como una cadena independiente, razón por la cual se llama como los enlaces de hidrógeno que se forman se llaman como enlaces de hidrógeno intercatenario. ¿Ok? Entonces se va formando como estas laminitas y los enlaces de hidrógeno que se forman entre ellos son enlaces de hidrógeno intercatenarios. Dependiendo de cómo terminen los extremos, si todos terminan iguales, se llaman láminas paralelas, o si terminan de forma distinta, se llaman láminas antiparalelas. ¿Qué ejemplos podemos tener como proteína fibrosa a nivel estructural secundario? Para el caso de la importancia del cuerpo humano, tenemos las alfa-queratinas. Para el caso de las alfa-queratinas, tenemos que esto representa unas proteínas bastante abundantes en el organismo. Ellas tienen una secuencia de aminoácidos que es bastante repetitiva. Ya les voy a decir cuál es. Bueno, es una secuencia de aminoácidos que tiene un alto contenido de cisteína. Tiene muchos aminoácidos no polares. Eso es como una particularidad de las proteínas en líneas generales fibrosas. Ellas tienen muchos aminoácidos no polares. Ellas normalmente no están solas, siempre tienen que estar asociadas como una multihebra. Y en líneas generales o en características normales, son proteínas elásticas y flexibles. Sin embargo, cuando son muchas en cantidad, tienden a dar mucha resistencia y por lo tanto tienden a endurecerse un poco. Ahora,
En el caso de las alfa-queratinas, ellas son muy abundantes en los tejidos, en la piel, en el cabello, en las uñas. Nunca se les va a olvidar a ustedes a los casos de las chicas, que, ay, me va a hacer la queratina en el cabello. Ya, es lo mismo, imagínense, son puras hélices alfa lo que está presente en el cabello. Dependiendo el cabello, mientras más en rulo esté, más enrollado, tiene más cantidad de, como de puentes de hidrógeno, tiene más cantidad de enlaces estabilizadores de la hélice alfa, por lo tanto va a estar con una forma de más enrolle, más enrollado. Las que tienen cabello más liso tienen menos cantidad de enlaces estabilizadores, por lo tanto esta proteína tiene que estar un poquito más libre. Cuando la gente se hace la queratina, las chicas se hacen la queratina, lo que hacen es tratar de eliminar esos enlaces estabilizadores y de una u otra manera cauterizar con una queratina falsa, ¿no? Colocársela en el cabello. Ya al tiempo esa queratina se va perdiendo, pero es porque van haciendo más cabello, obviamente. Pero esto es muy importante, sobre todo porque da mucho soporte, resistencia, sostén, forma a los tejidos. Para el caso, eso es el caso de las alfa. Para el caso de las beta no son abundantes, no forman parte del cuerpo humano. Ellas son más que todo en organismos inferiores. Ellas como la fibroína de la seda, así como en el gusano, o en las telas de araña, o en la piel de algunos reptiles, lo que les permite a ellos como concentrar el agua. De esas cosas más que todo es lo que se mantiene ahí la beta queratina. Hay algunas diferencias entre ellas, sobre todo que sí, intercatenarios, esas son como las más claves, los tipos de enlaces. Si hay o no puentes de enlaces disulfuro, normalmente están en las alfa y no en las beta. Y eso más que todo, porque lo demás sí, no, pero digamos que esto es como lo más general, los enlaces estabilizantes. Los intracatenarios en las alfa, en las betas hay intra-inter, los disulfuros que están presentes en los alfa y las betas están ausentes. Eso más que todo, lo demás es como información complementaria. Para el caso del colágeno, es otro ejemplo de proteínas fibrosas y el colágeno es importantísimo. El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo humano. Yo creo que en la cuarta o tercera parte si nosotros sumáramos todas las proteínas del cuerpo, en peso, yo creo que el colágeno sería la tercera o la cuarta parte de todas las proteínas del organismo. Está presente en todos lados el colágeno. El colágeno, a diferencia de la queratina, no da flexibilidad ni elasticidad, más bien da rigidez. El colágeno está presente mucho en el tejido conjuntivo, en el tejido conectivo, y da mucha fuerza, da mucha resistencia, da mucho sostén. Y tiene una secuencia de aminoácidos, que es esta, en donde tenemos glicina, es muy rico en glicina, y tiene una alternancia de otros dos aminoácidos, que yo le voy a decir cuáles son. Tiene una conformación igual de hélice, igual tiene las características de la hélice, de que si los enlaces de hidrógeno, sin embargo, ellos tienen un ordenamiento de triple hélice, eso es lo que es más característico del colágeno. El colágeno tiene igual, o sea, es una hélice particular, hay una hélice tal cual, ¿no? Sin embargo, lo más funcional es que tres hélices se junten y yo esas tres hélices las enrolle y formen una unidad funcional. Esas tres hélices enrolladas se llaman tropocolágeno. Los aminoácidos que están más frecuentes en la estructura son estos que están acá: glicina, alanina, prolina, hidroxiprolina, también está hidroxilicina. Y normalmente esta es la secuencia, que es la secuencia característica. Glicina, cierto aminoácido, prolina, o glicina, cierto aminoácido, hidroxiprolina. O sea, acá normalmente es esto que está aquí. O sea, tenemos un aminoácido variante acá en el medio. Glicina, el aminoácido que puede ser alanina, puede ser lisina o hidroxilicina, prolina. O la otra que es glicina, el aminoácido que le estoy diciendo que puede ser opcional, e hidroxiprolina. La hidroxiprolina o la hidroxilicina son importantísimos para el colágeno, o sea, esto es algo fundamental en el colágeno. Si les comenté que era un ejemplo de los aminoácidos no estándar.
La hidroxiprolina se forma cuando se está formando el colágeno, ¿verdad? Pues está generando la estructura primaria, se coloca la prolina y una vez que ya está metida en la estructura se le coloca el OH y se genera la hidroxiprolina. Para hacer eso se requiere vitamina C. Ahora, si no hay vitamina C, no se genera la hidroxiprolina y si no se genera hidroxiprolina, entonces no hay colágeno. Entonces se pierde un poco la funcionalidad del colágeno. Entonces es importantísimo el colágeno, ya que el colágeno mantiene entre otras cosas como por ejemplo el soportar el peso de los dientes. Por ejemplo, si no tuviésemos colágeno los dientes se nos caerían. Entre otras, además los tejidos mantiene todos los tejidos, todos los órganos, toda la piel, todo tiene una gran cantidad de colágeno. Es importantísimo. Entonces siempre es más importante mantener los nutrientes necesarios para la síntesis de colágeno. También es algo que se va perdiendo con el envejecimiento. Ella posee una estructura secundaria única distinta a la hélice alfa. ¿Por qué distinta? Porque la hélice individual, recuerden que yo les comenté que la unidad funcional son 3 hélices juntas, que las 3 hélices juntas se llama tropocolágeno. Bueno, cada una de esas 3, de lo que forma el conjunto de la triple hélice, o sea, son 3, ¿no? Cada una de ellas tiene un giro a la izquierda, es levógiro. Pero cuando las 3 se juntan, y yo necesito unirlas, ¿cómo se unen? Enrollándolas todas. Para poder enrollar las 3, se enrolla hacia la derecha. Tiene un enrollamiento dextrógeno. Vuelvo y repito. Imagínense 3 cablecitos, 3 cordones, ¿no? Tengo 3 cordoncitos sueltos. Esos 3 cordones, cada uno está girado hacia la izquierda. Por eso tiene cada uno un giro levógiro. Ahora, yo agarro los 3 cordones que están hacia la izquierda y voy a enrollar los 3 juntos. Ahora, para poder enrollar los 3 juntos, eso se enrolla hacia la derecha. Gracias a hacer ese giro hacia la derecha, por eso es que dice que el enrollamiento superhelicoidal, porque estoy hablando de los 3, para poder generar el tropocolágeno, ese giro hace que yo genere como si fuese un mecate, literal, un mecate, un cordón bastante fuerte. Por lo tanto, ese cordón hace que le proporcione mucha fuerza de tensión al tejido, mucho más que un cable de acero. Por eso es que es tan importante, porque es el que genera fuerza, resistencia al cuerpo. Existe una estructura, esto es más que todo como información complementaria, que se llama estructura supersecundaria. Es una estructura donde hay como cierta alternancia, se ha visto en ciertos lados, que es como una agrupación estable de varias formas de estructuras secundarias, pero a la vez. Por ejemplo, aquí tenemos una forma alfa-beta-alfa, primero va alfa, después se forma beta y luego otra vez va alfa, o hay otra que va alfa, se suelta un poquito, luego va alfa, pero es como una forma estable de varios tipos de estructuras secundarias. Y eso se llama estructura supersecundaria. Entonces ya hablamos de proteínas fibrosas. Ahora hablemos un poquito de las proteínas globulares. Estamos avanzando hacia el nivel estructural terciario. En el caso de las proteínas globulares, son unas proteínas en donde ya la proteína no tiene que estar estática. Es una proteína que ahora tiene que avanzar hacia un sistema acuoso, bien sea dentro de la célula o dentro del torrente sanguíneo. Razón por la cual ahora tiene que adquirir una forma compacta. Esta forma compacta, para esta forma compacta, la cadena polipeptídica que ya estaba en forma alfa, de forma hélice alfa o de forma, más que todo, si hélice alfa, se tiende a plegar completamente, tiende a enrollarse completamente. Para poder ella participar en el sistema acuoso, bien sea dentro de la célula o en el torrente sanguíneo, ella tiene que meter dentro los aminoácidos que son no polares, porque obviamente va a estar en un sistema acuoso. Ella tiene que dejar en la superficie lo que puede interactuar con el agua. Entonces, por eso es que ella tiene un denso núcleo hidrofóbico.
Y estas proteínas globulares ya cumplen con una gran cantidad de funciones. Ellas son las que cumplen con todas las funciones que les había comentado en la clase anterior. Transporte, regulación, protección, entre otras. Para poder hacer enrollarla y que se quede así, se requieren de otros enlaces. Más allá de los que estaba en el nivel estructural primario y secundario, se unen otros dos más. Esos otros que se unen son las interacciones electrostáticas y las interacciones de Van der Waals. Estas otras enlaces son enlaces de tipo débiles. Y son enlaces que se dan más que todo por atracción de carga, sobre todo, entre residuos de aminoácidos y que permite mantener la cadena polipeptídica enrollada de tal manera que no se desenrolle y facilitar que la proteína logre interactuar con el medio acuoso. Un ejemplo de proteína globular es la mioglobina. La mioglobina es una proteína que se encuentra en los tejidos, es una proteína que tiene muchos aminoácidos, tiene 153 aminoácidos, es una proteína conjugada porque ella posee algo que se llama grupo hemo y ella tiene como una función particular que es la de almacenamiento de oxígeno. Para que puedan entender eso, ya para la clase anterior les voy a explicar cómo funciona el grupo hemo. Pero a grandes rasgos, la hemoglobina, ella cumple una función de transporte de oxígeno. Ella capta el oxígeno en los pulmones, lo lleva a los tejidos. Una vez que los tejidos utilizan el oxígeno, hay oxígeno que no es utilizado. Ese que no se utiliza se almacena. Parte del almacén lo capta la mioglobina. Entonces la mioglobina cumple una función de almacenamiento de oxígeno. Toma el oxígeno y lo deja ahí almacenado. Entonces una proteína totalmente globular que está en el tejido cumple esa función de almacenamiento de oxígeno. Eso para la clase de hoy. Ya para la próxima clase hablaremos un poquito más de los niveles estructurales que siguen. Bueno, del nivel estructural que sigue, que es la hemoglobina. Y luego, obviamente, para poder hablar de la hemoglobina se tiene que hablar del transporte de oxígeno, de cómo cumple el proceso de disociación y de los procesos de naturalización y renaturalización, que se encuentran muy bien.